origen de la ética. En términos globales podemos hablar del origen de la ética cuando menos en tres sentidos. El primero, cuando hablamos del origen de la ética en el hombre, en el ser humano. Lo primero que tendríamos que precisar es que la ética nace con el ser humano. ¿Qué significa esto? Significa que todo hombre, cuando nace con ética. De hecho, desde que somos mórula, desde que somos cigoto, desde ese primer instante de nuestra vida, ahí en cada ser humano hay una dimensión ética. ¿En razón de qué? Bueno, fundamentalmente en razón de que todo hombre, por pertenecer a la misma especie humana, es un ser con ética. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que el proceso de hominización lo que configuró fue un ser con ética, de tal modo que este proceso nos dio la configuración de una biología carente de instintos, una biología que para realizarse, para humanizarse, requiere tomar decisiones, tomar deliberaciones, ¿no? En ese sentido, desde esta perspectiva, todo hombre, por pertenecer a la especie humana, es un ser con ética. La ética se configuró cuando el hombre se configuró como tal, como ser humano, a lo largo del proceso evolutivo. En este sentido, podemos decir, cuando nace la ética en el hombre, pues cuando nace cada hombre, ¿no? Esta sería una primera interpretación. Una segunda es, podemos hablar del origen de la ética, no en cada ser humano, en cada individuo, sino como ciencia. Su origen en este sentido es Grecia, la Grecia antigua. Sabemos que el término fue como tal acuñado por los griegos y particularmente por Aristóteles. Él fue en sentido estricto el que escribió el primer tratado de ética. Los griegos son los que inventan el término ética para hablar de la ética en términos de carácter, en términos de principio, ¿no? Y con ellos la ética nacería como ciencia. Este sería un segundo modo de, a partir del cual podemos hablar de... Aristóteles aporta una ciencia, digamos, una área de conocimiento nueva, que es la ética. Ética es a la vez el ethos, el carácter y también la costumbre. La palabra ética juega con ese equivalente en que en la lengua griega solamente una letra distingue a carácter y costumbre. Aristóteles se pregunta cuál es la finalidad que debe buscar el ser humano en el mundo. Todo lo que hacemos es instrumental, sirve para conseguir tal y cual fin. Pero después de todos esos fines, ¿qué hay? Más allá de los fines parciales de nuestra vida, ¿qué es lo que podemos aspirar a encontrar? Aristóteles dice la felicidad. La felicidad es lo que los seres humanos buscamos. Y la ética no es ni mucho menos, como luego ha llegado a ser a partir de visiones más penitenciales, una búsqueda del deber, de la obligación, del sacrificio, etc. No. Para Aristóteles la ética es una reflexión sobre la acción humana en busca de la libertad. Y para ello lo que dice Aristóteles es que tenemos que intentar desarrollar las virtudes, es decir, los hábitos que nos dan fuerza, que nos ayudan a vivir mejor, porque no olvidemos que la palabra virtud, la palabra latina naturalmente virtud, viene de vir, de la fuerza viril, la fuerza, la excelencia, incluso la fuerza del guerrero. De modo que la virtud es lo que nos da fuerza frente a la debilidad, que es el vicio. La virtud es lo que aumenta nuestra fuerza y por lo tanto nuestra capacidad de alcanzarnos a la felicidad. ¿Dónde situar las virtudes? Evidentemente hay que situarlas, piensa Aristóteles, en el mundo de la acción humana. En la acción humana tan malo es ir demasiado lejos como no hacer lo suficiente.
Tan malo es ser tan valiente que nos convertimos en temerarios y morimos en la primera de las empresas que acometemos, como ser cobarde y pusilánime y no atreverse a hacer lo que debe ser hecho. Por lo tanto, Aristóteles cree que las virtudes están en una especie de justo término medio entre el exceso y el defecto en un campo o un área determinada de acción. ¿Cómo podemos aprender cuál es ese término medio? Para Aristóteles no se basa exclusivamente en una definición de tipo teórico. Tenemos que verlo en la práctica, puesto que la ética tiene que relacionarse con la práctica, tenemos que buscar el modelo de nuestras acciones en la práctica. Hay que fijarse en los spudaioi, en los excelentes, en los magníficos. Es decir, cuando yo me pregunto qué es verdaderamente el coraje, debo pensar, ¿a quién quisiera yo tener a mi lado si estuviera en un momento de peligro? Esa persona en la que pienso es la que me puede indicar qué es el coraje, porque esa persona será un valiente. Si yo pienso qué es la generosidad, pues digo, ¿a quién recurriría yo si estuviera en un apuro, si necesitara a alguien que me apoyase, que me acompañara, que me prestara dinero o lo que fuese? Esa persona en la que pienso es el generoso. Él es el que puede enseñarme en qué consiste la generosidad. Es decir, la reflexión sobre la acción y la virtud no es meramente teórica, sino que busca modelos en la vida práctica. Uno tercero sería hablar de la ética como reflexión. Es decir, cuando nace la ética, el origen de la ética como reflexión es cada vez que hacemos un análisis de la moral, tengamos en consideración algo muy importante, que nuestra moral es algo que vivimos a diario, todos los días, y no pocas veces nuestra vida es confrontada, ya sea porque estamos exigidos a dar cuenta de un asunto, ya sea porque somos confrontados, ya sea porque reparamos en que algo de lo hecho no estuvo bien. En ese momento, cuando somos confrontados, como somos interpelados, cuando otra moral choca con la nuestra, en ese momento la ética cobra lugar, se origina la ética como reflexión. En este sentido, podríamos decir, la ética tiene su origen cuando dos morales se confrontan o cuando una moral entra en crisis. Es decir, la ética es reflexión, es análisis de la moral y se configura a partir de este momento. En este sentido,